Hola, espero que estén muy bien. En esta clase, en esta presentación, revisaremos un tema bastante importante para la práctica de la medicina o su aplicación en salud de este grupo de fármacos que son fármacos considerados sedantes e hipnóticos. La mayoría de los fármacos que revisaremos a continuación en esta presentación que va a ser un poco extensa, pero eh, creo que va a entregar algunas bases generales para que puedan discutir o analizar escenarios, casos o incluso monografías de algunos fármacos particulares que por sus propiedades depresoras del sistema nervioso central no solamente son utilizados para el manejo de trastornos ansiosos o el insomnio, sino también para diversos tipos de problemas de salud en distintos tipos de indicaciones. Algunas de ellas probablemente la van a encontrar ustedes señalada en la monografía o los textos como indicaciones off-label o fuera de norma o de indicación. Bien, por lo tanto, este tópico tiene múltiples aplicaciones y además múltiples interpretaciones, sobre todo desde el punto de vista de la salud pública, como veremos ya al término de esta presentación. Entonces, comencemos. En esta imagen observamos al ácido gamma-aminobutírico, que es esta molécula que estoy señalando, en donde ustedes observan que su nombre deriva a las posiciones de los grupos funcionales de ella. Vemos que el grupo amino se encuentra en la posición gamma respecto al grupo carboxílico que define, ¿cierto?, a este ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico es el ligando endógeno, ¿cierto? Es el ligando endógeno para estos receptores. Es el neurotransmisor de las neuronas GABAérgicas y en este caso los receptores GABA A son funcionalmente receptores de un canal de cloruro controlado por ligando, que en este caso es el ácido gamma-aminobutírico, el cual induce la apertura del canal. Bien, o sea, es un canal, ¿cierto?, controlado por un ligando. Por lo tanto, el receptor GABA A, que es el receptor al cual nos vamos a referir en esta presentación, es justamente un receptor para el ácido gamma-aminobutírico. Y el receptor posee, más bien dicho, las proteínas que conforman este canal de cloruro posee una diversidad de sitios alostéricos distintos a el sitio para ligar el ácido gamma-aminobutírico. Bien, por eso se llaman alostéricos. Recuerden ustedes que la palabra alostérico significa alos, distinto, y sterón en griego, lugar, ¿cierto? Entonces son sitios distintos al sitio de unión para el ligando endógeno que modulan o modifican, ¿cierto?, la respuesta del receptor a el ligando endógeno. Las neuronas GABAérgicas constituyen alrededor del 20 y el 30% del sistema nervioso central. Bien, por lo tanto, el GABA o el ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Y para él se han identificado dos clases o dos grandes familias de receptores farmacológicamente distintos entre sí. En primer lugar tenemos el receptor GABA-A, que es el que nos va a ocupar el tema de esta presentación, que son canales de cloruro controlados por ligando, y la familia de receptores de GABA-B, que son receptores heterodiméricos acoplados a proteína G y que activan canales de potasio e inhiben canales de calcio. Bien, veamos que el ácido gamma-aminobutírico, que en esta imagen ustedes podrán observar aquí en el centro, y ustedes pueden ver que por modelamientos computacionales, matemáticos, se puede establecer los puntos de acoplamiento o de afinidad con estos residuos aminoácidos en la proteína que constituye o conforma este receptor. Si observamos acá, esta imagen nos muestra un corte transversal, ¿cierto?, del receptor en donde se está señalando en qué sitio se estima o se establece que ocurriría la interacción entre el ácido gamma-aminobutírico y la proteína.
Funcionalmente hablando, el receptor GABA-A es un conjunto de proteínas que van a conformar estructuralmente este poro, ¿ya? Y existen distintos ligandos que en esta diapositiva se observan, algunos ejemplos que tienen algún tipo de grado de interacción con este receptor, ¿ya? Y esa interacción va a actuar como una modulación normalmente sedante, como es el caso del diazepam, por ejemplo, que tenemos el isoflurano, que es un anestésico, el propofol, otro anestésico, el tiopental, un barbitúrico, el etomidato, el etanol también, como el alcohol, son todas sustancias que tienen algún grado de interacción con este receptor GABA-A, ¿cierto? En este canal de cloruro, y por esa interacción cumplen una función, ¿cierto?, de sustancias que tienen una actividad depresora del sistema nervioso central. Para poder entender y comprender la diversidad de respuestas y algunas particularidades de uno u otro fármaco en este gran grupo de sustancias que actúan sobre estas familias de receptores, tenemos que tener una noción muy particular, perdón, muy general respecto a la- a las estructuras o la diversidad estructural de estos receptores. Me gustaría que observen que, como ya les mencioné, este canal, ¿ya?, de cloruro está conformado de 5 subunidades, ¿ya?, de 7 posibles subfamilias de proteínas que se ensamblan para formar este canal pentamérico, ¿ya?, que es permeable a cloruro. ¿A qué se refiere esto? Que son 5, 1, 2, 3, 4, 5 proteínas, ¿cierto?, subunidades, y cada una de ellas puede ser distintos tipos de subunidades. Por ejemplo, las proteínas alfa 1, bien, puede ser una alfa 1 hasta una alfa 6 de las proteínas que se han identificado. Entonces, cada una de estas subunidades también se puede, ¿cierto?, diversificar de acuerdo a la secuencia de aminoácidos que la constituyen. Por lo tanto, tenemos una amplia gama de combinatorias posibles. Las subfamilias pueden ser alfa, beta, gamma, delta, epsilon, teta y pi. Bien, y a su vez, como les mencionaba, cada una de ellas puede también tener variaciones en la secuencia de sus aminoácidos. Esta imagen es bastante bonita, puesto que es una imagen de que se obtuvo por difracción de rayos X, donde ustedes pueden observar la estructura del el canal con sus 5 subunidades, ¿cierto?, dejando un poro en el centro que es el canal propiamente tal, que permite el paso del ion cloruro. Y lo que nos está diciendo estas gráficas es básicamente la diversidad de combinaciones posibles. Observamos que se ha propuesto que esta combinatoria alfa 1 beta 2 gamma 2 es una de las principales, la que tiene mayor abundancia. Luego le siguen otra configuración, alfa 2 beta 3 gamma 2, por ejemplo, y un sinnúmero de otras combinatorias posibles. Distintas subunidades han sido identificadas y se han ido agrupando por sus particularidades o similitudes. ¿Se fijan? Acá se van agrupando las alfa, las gamma, epsilon. Cada una de ellas se le va asignando un nombre para poder identificarlos en una familia con particularidades propias de cada proteína. ¿Por qué es relevante esto? Porque con la investigación, con los años, se ha ido logrando identificar que un tipo de receptores, la expresión de determinadas proteínas específicas para el receptor de esa célula, tiende a ubicarse favorablemente en sitios del sistema nervioso central que dominan una respuesta. Por ejemplo, receptores, ¿cierto?, que tengan en su estructura a la proteína alfa 1 están asociados a sedación, a amnesia, a actividad o propiedades anticonvulsivantes y anestésicos, mientras que receptores GABA A que tengan en su estructura proteína alfa 2 se asocia fundamentalmente a la ansiolisis. Esto como ejemplo, ¿ya? Existe como les digo, una diversidad de combinaciones posibles que están en permanente estudio, puesto que ustedes se imaginarán que es de especial interés
en la generación de nuevos fármacos, buscar una muy buena selectividad a alguna de estas proteínas para poder, ¿cierto?, dirigir el fármaco a aquel sitio que sea de interés y minimizar, por cierto, los eventuales efectos secundarios. En este estudio, ustedes pueden observar que cómo se pueden ir demostrando, ¿cierto?, la distribución de estos receptores en distintos núcleos o zonas del encéfalo, y podemos observar en estos cerebros de ratón, ¿cierto?, en donde se marcaron radioactivamente las proteínas específicas, ya sea alfa 1 o alfa 2, 3 o 5 u otras, y de esa manera, por imágenes, ¿cierto?, se puede observar, me parece que esto es PET, se puede observar en qué sitio, ¿cierto?, se tienden a distribuir estos receptores preferentemente. Podemos observar que en el caso de las proteínas alfa 1 se expresan favorablemente en la corteza, en el tálamo, en el globo pálido y en el hipocampo, ¿ya? Podemos observar que en la proteína alfa 2 se va a expresar fundamentalmente en el hipocampo, en la corteza, en el estriado, en el núcleo accumbens. Bien. La proteína alfa 3 tiende a expresarse favorablemente en la corteza, en los núcleos reticular, en el núcleo reticular y en el tálamo. Y la proteína alfa 5, otro ejemplo, tiende a expresarse en el hipocampo fundamentalmente y en las capas inferiores o inferiores más profundas de la corteza. Y en particular, que en este caso, en esta imagen no se observa, las actividades antihiperalgésicas normalmente están asociadas a combinatorias de proteínas específicas que se encuentran expresados en la médula espinal. Bien. Los receptores GABA A pueden ser modulados, como les mencionaba, de manera alostérica. ¿Ya? ¿Por quiénes? Particularmente, y entre otras sustancias, pero para efectos de esta clase, vamos a referirnos a las benzodiazepinas y los barbitúricos como moduladores alostéricos del receptor GABA A. Y en este caso tenemos fármacos sedantes, con propiedades sedantes, propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes y relajantes musculares. La afinidad selectiva que tengan estos fármacos por uno u otro tipo de receptores GABA, ya sea por su combinación de proteínas, por alguna proteína específica, puede relacionarse con la expresión de distintas magnitudes de efectos o también de reacciones adversas, por cierto. ¿Ya? Por lo tanto, es esperable observar de que algunas sustancias tengan determinadas particularidades, ya que si bien es cierto, la mayoría de las benzodiazepinas se comportan de manera muy similar en un concepto farmacodinámico, pueden haber algunas particularidades que eventualmente no se han descrito aún que tengan relación con estas eventuales afinidades. No nos olvidemos que todas las moléculas que pertenecen a esta misma familia son distintas moléculas que pueden tener distintos grupos químicos sustituyentes que puedan otorgarle una u otra afinidad en esta relación estructura-actividad característica de las moléculas bioactivas. Para poder dejar más claro aún la estructura de este canal, esta imagen, que es bastante bonita, nos muestra un receptor, ¿cierto?, A para GABA en el canal de cloruro, que se encuentra, normalmente se describe como un receptor que está ubicado entre las proteínas alfa y beta del canal de cloruro, en donde el GABA, al activar su sitio activo, permite una movilización o una estructuración o modificación de su estructura tridimensional que genera una apertura del canal y permite el paso del cloruro, el cual, ustedes recordarán de su clase de fisiología, que es factor fundamental para la generación de un potencial inhibitorio postsináptico, o sea, hiperpolariza la membrana a modo de que no pueda, ¿cierto?, recibir un nuevo estímulo o una nueva señal, ¿ya? Señal que normalmente puede venir a ese determinado centro nervioso por otras vías que sean estimulantes, como por ejemplo neuronas que sean glutamatérgicas, por ejemplo, y que en contraposición a esta actividad excitatoria está
el efecto del ácido gamma aminobutírico para poder mediar un poco, ¿cierto?, esta estimulación en una actividad que puede ser incluso marcapaso entre estimulación y hiperpolarización. ¿Qué ocurre con las sustancias que tienen modulaciones alostéricas, como es el caso de los barbitúricos y las benzodiazepinas? Tienen otros sitios distintos al receptor GABA que favorecen, ¿cierto?, la acción del ácido gamma aminobutírico propiamente tal. O sea, si ya el GABA por sí solo era capaz de producir una corriente, un influjo de cloruro hiperpolarizante, en la presencia de estas sustancias, esa corriente es mucho mayor, ese influjo es mucho mayor y por consecuencia puede potenciar o hacer perdurar la apertura del canal de cloruro, ¿cierto? De modo de que haya una mayor hiperpolarización. Por lo tanto, se habla que estos fármacos son potenciadores del ácido gamma aminobutírico. El primer grupo que vamos a revisar es el grupo o la familia de los barbitúricos. Históricamente son fármacos bastante antiguos, bien, que hoy en día el uso es bastante más restringido con la aparición, por cierto, histórica de las benzodiazepinas, ¿no? Aún así existen barbitúricos que son aún de utilidad para particulares indicaciones. ¿De qué viene el nombre de este grupo de fármacos? De este anillo que ustedes ven aquí arriba. Este anillo o esta molécula es el ácido barbitúrico, que es una malonilurea o en estricto sentido el 6-hidroxiuracilo, ¿ya?, que es un compuesto orgánico basado en esqueleto heterocíclico de pirimidina, ¿cierto? Y es el núcleo funcional de todos los fármacos que pertenecen a esta familia. En este caso vemos aquí la molécula del fenobarbital, que tiene el anillo barbitúrico en el centro. Grandes diferencias entre los barbitúricos y las benzodiazepinas tienen relación con los márgenes de actividad o de efecto y, por cierto, márgenes de seguridad. En este caso, observamos acá en la línea anaranjada un símil de una curva dosis-efecto en donde se ha, ¿cierto?, señalado los niveles de sedación y observamos que la línea anaranjada tiene un efecto techo máximo que no sobrepasa el nivel mínimo de anestesia. Bien, la concentración mínima de anestesia no es capaz de alcanzarla, o perdón, ese efecto las concentraciones elevadas no son capaces de alcanzar ese estado de anestesia, por lo tanto tiene un efecto máximo posible inferior a un efecto anestésico. A diferencia de los barbitúricos, en donde ustedes observan que existe una relación directa entre la dosis y niveles superiores de inconsciencia o de sedación, incluso llegando al coma o eventualmente, ¿cierto?, ocasionar una depresión respiratoria absoluta y puede eventualmente producir la muerte del paciente o del usuario. ¿Bien? Por lo tanto, los barbitúricos per se son sustancias de mucho mayor cuidado debido a que su toxicidad es importante. Los barbitúricos tienen efectos sedantes muy intensos. ¿Bien? Como ustedes observan, su efecto máximo posible incluso supera el umbral de toxicidad o incluso de letalidad. Producen una muy rápida tolerancia, producen muchas interacciones medicamentosas porque observaremos que particularmente estos fármacos son inductores de citocromo P450. Es muy posible que precipiten abuso y pueden producir letalidad en sobredosis, generando depresión respiratoria dependiente de dosis con hipoxia cerebral. ¿Bien? Estos fármacos a bajas dosis prolongan la apertura inducida por GABA, ¿cierto?, del canal de cloruro de manera alostérica, pero a gran diferencia de las benzodiazepinas, los barbitúricos a dosis elevadas poseen actividades GABA miméticas y abren el canal de cloruro de manera independiente a GABA.
¿ya? Esa es una diferencia con las benzodiazepinas y es por eso una de las razones por la cual los barbitúricos extienden mucho más su efecto máximo que las benzodiazepinas, porque comienzan a actuar como un GABA. Entonces, a ausencia de GABA, los barbitúricos sí pueden generar eh, eh, potencial inhibitorio postsináptico. Aquí en este caso vamos a tener a dos ejemplos. El primero de ellos es el tiopental, que es una molécula que se utiliza para inducir anestesia o se utiliza como agente adyuvante para la anestesia. Eh, Se utiliza para el tratamiento de estados convulsivos durante o después de la anestesia inhalatoria y para manejo del tratamiento de la presión intracraneal elevada durante neurocirugías. O sea, son indicaciones bastante particulares, no son indicaciones de uso habitual, sobre todo habitual en el contexto de medicina general ambulatoria. Y el fenobarbital es un fármaco utilizado para el manejo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en estado tubular epiléptico y parciales y un sedante mayor. Efectos adversos, todos se desprenden del mecanismo de acción. Por lo tanto, tenemos acá alta sedación, tolerancia, dependencia, depresión respiratoria y eventualmente puede producir porfiria intermitente aguda debido a que estas moléculas son capaces de incrementar o inducir por su efecto inductor enzimático la síntesis de porfirina, induciendo esa enzima, la sintasa hepática del ácido delta aminoleucínico. Bien, o sea, por sus características inductoras enzimáticas puede producir grandes cantidades de porfirina y eso terminar en una porfiria. Bien. Cuando hablemos de toxicidad asociada a barbitúricos, nuevamente se van a referir a sus efectos biológicos. Producen una depresión del sistema nervioso central y respiratoria que puede progresar a una respiración de Cheyne-Stokes. Se va a observar clínicamente una reflexia, constricción leve de las pupilas y se describe también que cuando la intoxicación es muy severa se puede observar también una dilatación paralítica de las pupilas, oliguria, taquicardia, hipotensión, disminución de la temperatura corporal, coma y, lógicamente, puede ocurrir un síndrome de shock típico con apnea, colapso circulatorio, paro respiratorio y eventualmente la muerte. Como ya les mencionaba, las interacciones tienen que ver con el efecto inductor de enzimas microsómicas, particularmente el citocromo P450, y acá aparece claramente que la enzima mayormente afectada es la CYP3A4, que como ustedes recordarán, esta isoforma de esta familia, esta macrofamilia de enzimas microsómicas, es la principal involucrada en la metabolización de fármacos. Por lo tanto, si hay un paciente que esté bajo tratamiento con fenobarbital, por ejemplo, siempre deben tener presente que puede haber alguna interacción con algún fármaco para otra comorbilidad de este paciente. Y es apropiado revisar si es que amerita el ajuste de dosis del otro fármaco, puesto que sus concentraciones plasmáticas pudiesen decaer. Y depresión del sistema nervioso central sumada o exacerbada en conjunto con otros fármacos o sustancias supresoras. Aquí en esta imagen podemos observar el fenobarbital como inductor dentro de otros fármacos inductores del citocromo P450 y destaco en este sitio al citocromo 3A4 o A5, en donde aparece el fenobarbital como inductor, junto con la carbamazepina, la fenitoína, topiramato, la oscarbazepina, la dexametasona y el hipericum perforatum o la hierba de San Juan, que es bastante automedicada por pacientes, por cierto, porque es un fitofármaco y que normalmente lo pueden encontrar de fácil acceso, ¿ya? Pero esta sustancia es inductora. Entonces, no se extrañan si es que el paciente está con tratamiento con fenobarbital,
pero al mismo tiempo a lo mejor se automedica con hierba de San Juan, ustedes pueden esperar que además de la inducción enzimática promovida por fenobarbital, pueden tener el apoyo de la hierba de San Juan. Por lo tanto, es algo de considerar. El fenobarbital, en términos generales, para que ustedes puedan reflexionar sobre los márgenes terapéuticos de estas sustancias, se indica de que los efectos anticonvulsivantes ocurren con concentraciones plasmáticas de 15 a 35 miligramos por litro. Y ya a los 40 miligramos por litro se pueden comenzar a manifestar toxicidades como la disartria, ataxia y nistagmo. Por lo tanto, ahí tenemos una cierta estimación de un rango. Como ya les mencionaba, la sedación puede ser potenciada por otros depresores, por lo tanto, si es que hay una potenciación por otra sustancia depresora, ya sea otro fármaco o el mismo alcohol, es posible que se manifiesten toxicidades a concentraciones más bajas o concentraciones que normalmente pudiesen ser terapéuticas. ¿Qué precauciones debemos tener frente a los tratamientos con fenobarbital? Una de las precauciones más evidentes es todas las que tienen que ver con la actividad depresora del sistema nervioso central, y a los pacientes que estén bajo tratamiento con este fármaco se les debe, por cierto, advertir sobre la depresión, sobre el sistema nervioso que produce, y que evite este paciente realizar tareas que requieran de un estado de alerta mental, como conducir, por ejemplo, o operar maquinaria delicada o que pueda implicar un accidente. Una precaución también importante de mencionar es aquella que tiene relación con la hipersensibilidad. ¿Por qué? Puesto que este fármaco es uno de los que se encuentran en las listas de grande cantidad de reportes asociados al síndrome de Stevens-Johnson, ¿bien? Que puede ser posiblemente fatal, como ustedes ya deben saber. Incluso puede ocasionar necrólisis epidérmica tóxica cuando, ¿cierto?, la extensión de los daños son muy superiores a los que define el síndrome Stevens-Johnson. Bien. Respuesta estimulante paradójica. ¿A qué se refiere? Paradójicamente, este fármaco puede producir respuestas de agitación e hiperactividad, sobre todo cuando hay pacientes que están con dolor agudo, crónico, ¿cierto? O pacientes pediátricos. Y también es evidente el riesgo que implica este fármaco en cuanto a la depresión respiratoria. Y cabe mencionar, ¿cierto?, el riesgo asociado a depresión respiratoria en pacientes que tengan patología respiratoria como asma, por ejemplo, o EPOC. ¿Bien? Esta imagen que ustedes observan es un gráfico cuyos datos obtuve de el VAccess, que es un repositorio de información que maneja la Organización Mundial de Salud, basado en los datos que recopila permanentemente el Uppsala Monitoring Center de farmacovigilancia, ¿no? Y aquí observemos que se destaca dentro de las RAM de mayor proporción de reportes aquellas relacionadas con la piel y tejidos, desórdenes de tejido subcutáneo. En segundo nivel, un 16% es RAM relacionadas con desórdenes del sistema nervioso. Si es que desglosamos estas dos RAM, vamos a observar que dentro de los reportes en las RAM de la piel y de tejidos subcutáneos encontramos un 22% de RACH, un 17% de RACH maculopapular y prurito, y en un 10% de los reportes se establece la probabilidad de tener pacientes con síndrome de Stevens-Johnson. Aquí porque es importante siempre considerar esa posibilidad de reacción adversa severa en pacientes que están iniciando el tratamiento por primera vez, ¿ya?
Y por cierto, si que existen antecedentes familiares de esta hipersensibilidad tipo 4, es muy importante que el paciente lo reporte y ustedes puedan tomar las decisiones correspondientes. En el caso de la RAM de desorden del sistema nervioso, vamos a obtener un 17% de somnolencia, otro 17% de convulsiones, mareos, coma, un 6%. Bien. Por todo lo que les he mencionado, por los riesgos de la sobredosificación, por las potenciales toxicidades que se pueden producir por un mal manejo de este fármaco o las sensibilidades propias del paciente, como es el síndrome de Stephen-Johnson, es que el fenobarbital en Chile se prescribe bajo condición de venta por receta cheque, ¿bien? El máximo nivel de seguridad de prescripción que tiene nuestro país y por todo lo que les he mencionado lo amerita. Como formulaciones, como fenobarbital propiamente tal, tenemos comprimidos de 15 y 100 miligramos y soluciones inyectables de 200 miligramos por ml, pero también pueden ustedes encontrar formulaciones en combinación con otras sustancias. Fenobarbital a dosis menores que las fórmulas superiores, pero combinados con fármacos como la anisotropina o el pipensolato, que son antimuscarínicos, ¿ya? O la adifenina, un antinicotínico, o la propifenazona, que es un analgésico, y estas combinaciones buscan eventualmente manejar cuadros de dolor espástico, perdón, espasmódico. eh, por lo tanto, existen combinaciones, coformulaciones para ese tipo de indicación. Tenemos un nuevo grupo de fármacos que son las benzodiazepinas, y el nombre de esta familia se debe eh, a el esqueleto, al igual que el fenobarbital también debe, perdón, los barbitúricos deben su nombre a su estructura química, las benzodiazepinas también, puesto que esto es un heterociclo, ¿cierto? Con un anillo aromático, un benceno acoplado, adherido a un anillo que se llama diazepino, ¿ya? Por lo tanto es una benzodiazepina, diazepina. Para hablar de las benzodiazepinas debemos volver a analizar los receptores GABA, ¿cierto? GABA A particularmente, y observemos que se puede asociar, como ya lo habíamos visto, los receptores con la subunidad alfa 1 a las propiedades sedantes del receptor GABA A, y cuando el receptor GABA A está constituido de receptores con subunidad alfa 2, vamos a tener actividades ansiolíticas o anticonvulsivas. En cuanto a su mecanismo de acción, estos fármacos, al igual que los barbitúricos, incrementan el efecto GABA sobre el canal de cloruro mediante un sitio alostérico nuevamente específico para benzodiazepinas, que se ha descrito que es distinto al sitio alostérico para los barbitúricos. Bien. También incrementa la conductancia al cloruro, hiperpolariza, inhibe la transmisión sináptica y inhibe la despolarización neuronal por neurotransmisores excitatorios, como ya les había mencionado cuando revisamos los fármacos barbitúricos. Pero en este caso, a diferencia de los barbitúricos, no existe acción en ausencia de GABA. Bien. A diferencia de los barbitúricos, en donde ellos sí podían actuar como sustancias GABA miméticas, acá en el caso de las benzodiazepinas no. Y eso también puede explicar en parte por qué las benzodiazepinas tienen este efecto techo, ¿ya? En donde por más fármaco que se administre, no se alcanzará mayores respuestas de sedación como sí se pueden alcanzar con los barbitúricos. Y cuando surgen las benzodiazepinas, se pueden utilizar con mayor seguridad, puesto que implican un mayor margen de seguridad que los barbitúricos. Tienen un efecto techo, se diferencian entre sí, cada uno de ellos, por las propiedades farmacocinéticas principalmente. Bien,
A mi parecer, esa observación que está descrita en todos los textos de farmacología es, es lo concreto, es el hecho concreto hoy, pero eventualmente y en la medida que se pueden estudiar más relaciones estructura-actividad, a lo mejor vamos a ir descubriendo afinidades específicas con combinaciones, como yo les dije, de estas 5 subunidades proteicas que conforman este canal de cloruro. Por lo tanto, pudiesen existir pequeñas diferencias que ustedes observen en la práctica clínica que se pudiesen explicar de esta manera. ¿Bien? Que tal vez no va a existir la evidencia, pero sí uno puede hipotetizar que se podría deber a esta gran diversidad de receptores que existen. ¿Cómo se diferencian entre sí por las propiedades farmacocinéticas? Por distinta liposolubilidad, por la capacidad de someterse a biotransformación, lo cual tiene relación con la vida media de eliminación global o la duración total de esta sustancia. ¿Por qué? Porque estas moléculas pueden ser sometidas a biotransformación fase 1 y eventualmente los metabolitos que se producen tienen actividad también y cada metabolito va a tener su propia vida media de eliminación. Se pueden clasificar según la duración de su acción, de acción corta, intermedia y larga, que es una clasificación bastante práctica. Tenemos, por ejemplo, fármacos benzodiazepínicos de acción corta con una vida media de menor a 5 horas. Y aquí en este grupo tenemos a midazolam, el triazolam, el clotiazepam, que lo incorporamos en este grupo, pese a que no es estrictamente y químicamente una benzodiazepina, pero lo incorporamos porque se puede considerar una benzodiazepina de acción corta. Y el brotizolam. Fármacos de acción intermedia, o sea, entre 5 y 24 horas, vamos a tener al alprazolam, bromazepam, el clobazam, clonazepam, lorazepam y lormetazepam. En Chile, los fármacos más utilizados, más comunes, son el alprazolam, el clonazepam y el lorazepam. Y en el grupo de las sustancias de acción larga está el clordiazepóxido, la primera benzodiazepina, ¿cierto? que fue liberada al mercado, el cloroacepato, el diazepam, el flunitrazepam y el quetazolam. La mayoría de todas estas sustancias están sujetas a metabolismo en fase 1 por citocromo P450. Bien, por lo tanto, aquí esto inmediatamente nos puede sugerir potenciales interacciones con sustancias que puedan ser inductoras o inhibidoras del citocromo P450. La mayoría posee metabolitos activos, por lo tanto, como les mencionaba, si cada metabolito activo tiene su propia vida media, se va, ¿cierto?, extendiendo la duración total del efecto. Bien. La presencia de metabolitos activos influye en la duración prolongada de muchas benzodiazepinas. Bien. Además de las características químicas y físico-químicas de las moléculas que le otorgan un volumen de distribución mayor o menor dependiendo de la lipofilia o hidrosolubilidad que tenga. El clearance total normalmente se ve reducido en pacientes de edad avanzada y en pacientes de disfunción hepática, por razones lógicas con lo que hemos mencionado sobre el metabolismo, ¿ya?, en fase 1. Esta tabla que construí en base a los datos de registro sanitario en nuestro país nos muestra las distintas benzodiazepinas que se encuentran disponibles con registro sanitario y las agrupé de acuerdo a la duración del efecto. En el grupo de sustancias de duración corta tenemos el midazolam, el triazolam y el brotizolam, y destaco acá la solución inyectable de midazolam, que habitualmente esta benzodiazepina se utiliza como sedante ante intervenciones cortas como una endoscopía, una colonoscopía, y se administra vía endovenosa y eventualmente cuando, por ejemplo, en el caso de una colonoscopía que va a ser un poco más extensa, se puede combinar con algún opioide para poder otorgar la sedación necesaria. En las benzodiazepinas de duración intermedia tenemos el alprazolam, el bromazepam,
el clonazepam y el lorazepam y el dormetazepam. Y en este grupo destaco la solución inyectable de clonazepam, la solución inyectable de lorazepam, y también existen formulaciones de administración sublingual, como es el caso del lorazepam sublingual de 1 a 2 miligramos o el clonazepam sublingual de 0,25 miligramos. Porque es particularmente importante destacar esta preparación, puesto que es una buena forma de administrar el fármaco a un paciente que lo requiere de manera rápida, ya sea por una convulsión o un crisis de pánico, por ejemplo. Bien, se administra vía sublingual, tiene el fármaco la propiedad por su estructura química de atravesar membranas fácilmente, por lo tanto se absorbe fácilmente en la mucosa sublingual, llega fácilmente a los vasos sanguíneos hipoglosos y finalmente alcanzar circulación central rápidamente con una cercanía geográfica al corazón, por lo tanto es una vía de administración rápida, muy eficiente, en donde además se salta el proceso cierto de absorción intestinal y eventual metabolismo a primer paso. Por lo tanto, es una muy buena estrategia para abordar alguna situación aguda, crítica, en un paciente que lo requiere. En el grupo de los benzodiazepinas de duración prolongada, tenemos el diazepam, el flunitrazepam y el quetazolam, y se destaca acá la solución inyectable de diazepam. Bien. Y algo que se me olvidaba mencionar, existen también comprimidos bucodispersables. ¿Ya? Significa que en la boca se tienden a digregar y esto favorece, ¿cierto?, su disolución antes de que lleguen al estómago. También olvidé mencionar soluciones orales para gotas que permite titular al paciente. Esto es particularmente importante en pacientes de edad avanzada, por ejemplo, que requieren de una dosis precisa. Todas las benzodiazepinas, por cierto, se encuentran descritas en los criterios de Beers para la prescripción de las precauciones ante la prescripción en pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, el grado o la cantidad de administrar al paciente va a tener una muy exacta relación con la seguridad, sobre todo cuando estos fármacos mal indicados o con sobredosis o dosis hiper sobreterapéuticas eh, puede ocasionar la caída de un paciente. Bien. Era importante que conversáramos en esta misma presentación sobre el clordiazepóxido, que como yo les había adelantado, una de las primeras benzodiazepinas en liberarse al mercado, pero hoy, ante la existencia de los otros fármacos que ya les mencioné, el clordiazepóxido existe en conformulaciones, en combinaciones con otras sustancias. Por ejemplo, la combinación de clordiazepóxido 5 miligramos, que es una dosis en el contexto de las potencias de las benzodiazepinas bastante pequeña, en combinación con amitriptilina, un fármaco antidepresivo, y esa combinación puede ser indicada en el tratamiento de desórdenes depresivos leves a moderados y que además de la depresión cursan con algún grado de trastorno ansioso. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos estos tres tipos de combinaciones de clordiazepóxido con bromuro de clidinio, con dicicloverina o con metoclopramida, más simeticona en este caso, como fármacos antiespasmódicos o que intentan regular eh, el tránsito intestinal, ya sea por distonías neurovegetativas, colon irritable, eh, úlcera péptica, nuevamente el intestino irritable surge acá, eh, distensiones postprandiales y mucho que ver con trastornos digestivos producidos por estrés. Acá a este grupo de fármacos se incorpora la simeticona, que es una sustancia capaz de absorber gases. Bien, por lo tanto, para la distensión postprandial es una combinación bastante
valorada. Las indicaciones son todas desprendidas de sus propiedades farmacodinámicas que ya les he mencionado, utilizados para trastornos ansiosos, para el manejo del insomnio, ante convulsiones, anestésica, relajación muscular, manía aguda y en el manejo de la abstinencia al alcohol, particularmente pacientes que están en tratamiento de desintoxicación y en el control de adicciones. Las benzodiazepinas son fármacos de apoyo. Efectos adversos importantes a mencionar: obviamente aquellos que se desprenden de sus actividades farmacológicas, somnolencia, sedación y ataxia, y depresión respiratoria, pero vuelvo a mencionar de que a diferencia de los barbitúricos, las benzodiazepinas otorgan cierta seguridad. No obstante, es de importante consideración el hecho de que una dosis eventualmente supraterapéutica pudiese sumarse el efecto depresor a otra patología como EPOC o eventualmente a otras sustancias que el paciente pueda haber ingerido. Producen también insomnio de rebote, ¿bien? Confusión y amnesia, y hipotensión y cronotropismo negativo, y esto es particularmente importante cuando estos fármacos se administran por vía intravenosa y en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o otra afección cardíaca. Las interacciones farmacodinámicas tienen que ver con eventuales sumaciones o potenciaciones de efecto con otras sustancias que tengan efecto supresor o también con el alcohol. Bien. Interacciones farmacocinéticas, como yo les adelanté, aquellas que tengan que ver con el metabolismo de citocromo P450, particularmente importante la inhibición o inducción de citocromo 3A4, bien, CIP3A4, que implican un impacto en estos fármacos que son metabolizados por esas isoformas. Que pudiese eventualmente una inhibición del citocromo 3A4 pudiese prolongar la duración del efecto. Y yo siempre hago referencia a este escenario. Muchas veces ustedes pueden tener una dosis conocida contemplando, ¿cierto?, la situación o el escenario clínico del paciente que tienen enfrente, pero esa dosis estándar conocida eventualmente puede ser supraterapéutica o no, o eventualmente a lo mejor es la dosis que corresponde para lo que está reportando el paciente, pero el paciente no está reportando demasiada somnolencia. Normalmente estas sustancias, estos fármacos se indican de administración en la noche para que el paciente pueda tener un buen descanso, ¿cierto?, sobre todo si que hay un insomnio asociado a algún trastorno ansioso. Y lo ideal es que se calcule, ¿cierto?, el efecto durante la noche, 8 horas de sueño al menos. Si es que la somnolencia se prolonga y ustedes no encuentran, ¿cierto?, un argumento farmacodinámicamente lógico, siempre deben recordar realizar la anamnesis farmacológica y evaluar si es que el paciente pudiese estar consumiendo otra sustancia que genera una interacción con citocromo P450. Bien, porque ahí podrían encontrar la respuesta a por qué ese paciente está teniendo una sedación mayor de lo esperado. Bien, y lógicamente nunca deben olvidar de que en la campana de Gauss que nos define a nosotros en cuanto a los rangos de normalidad de la respuesta a los fármacos, siempre hay extremos. Muchas personas son polimorfos genéticos en la metabolización de fármacos. Por lo tanto, el amplio rango de respuesta a estas sustancias va a depender mucho de la individualización de la dosis y el tratamiento. Hago mención a estas reflexiones, puesto que las benzodiazepinas tienen una muy mala reputación de fármacos por ser muchas veces mal prescritos o muchas veces incluso automedicados, ¿ya?, lamentablemente. Es muy habitual
sobre todo en el sistema de salud de nuestro país, en donde tenemos un sistema privado, en donde el paciente puede consultar con su tratante, con un médico, en un centro médico particular, recibir una prescripción eventualmente inadecuada, el paciente se vuelve dependiente de ese fármaco y consulta con otro médico y ese médico le prescribe también una benzodiazepina, ¿bien? Sin llevar control si es que el paciente está recibiendo un adecuado tratamiento o acompañamiento psicológico para lo que está cursando, ¿bien? Si es que no hay un acompañamiento, normalmente estas sustancias no son la solución al origen del problema. Por lo tanto, ese paciente está totalmente ajeno a un seguimiento, un apoyo, un acompañamiento, que sin un modelo de atención, ¿cierto? Familiar, por ejemplo, eh, se pudiese lograr en un contexto multidisciplinario. El contexto biopsicosocial que se intenta realizar y abordar en el contexto del modelo de atención de salud familiar, justamente busca eso, que el paciente reciba un acompañamiento íntegro, ¿ya? Y que el paciente no se vuelva dependiente de esta sustancia y que eventualmente incluso pueda consumirlas o adquirirlas en el mercado en ferias libres, por ejemplo, que también es bastante habitual de encontrar. Todas estas benzodiazepinas y fármacos se comercializan bajo control de receta. Estos fármacos también tienen la característica de producir tanto tolerancia como dependencia. Se produce tolerancia ante los efectos sedantes, hipnóticos y anticonvulsivantes, ¿ya? Y también se produce tolerancia cruzada. ¿Qué significa la tolerancia cruzada? La tolerancia cruzada, si es que no lo saben, es un fenómeno que ocurre cuando la tolerancia a los efectos de determinado medicamento, ¿cierto?, produce tolerancia a otro, no solamente a otro medicamento, puede ser una sustancia como el alcohol, ¿bien? Es algo también bastante ocurrente en pacientes que necesitan ser atendidos de urgencia, necesitan sedación por el estado en que llegan y tienden a ser tolerantes a las benzodiazepinas porque vienen en estado etílico o eventualmente son alcohólicos, ¿bien? Entonces, esos pacientes normalmente requieren más dosis para poder obtener los efectos sedantes. Y se produce también dependencia tanto física como psicológica en este caso. Y se pueden desarrollar a altas dosis o administraciones por periodos prolongados. Y esto tiene que ver con los que les mencionaba en la diapositiva anterior respecto a la necesidad de seguimiento y acompañamiento de este paciente, ¿ya? Ojalá haya un continuo en su tratamiento para poder eventualmente iniciar una estrategia de discontinuación de la terapia. ¿Cómo se manifiesta un síndrome de abstinencia? Con las siguientes manifestaciones: confusión, ansiedad, agitación, intranquilidad, hipnosis o incluso convulsiones. Mientras más breve sea la acción de la benzodiazepina, más temprana puede producirse la dependencia, ¿ya? Y obviamente también la intensidad de la abstinencia. ¿Por qué? Porque como la benzodiazepina dura muy poco y necesita una nueva dosis, ¿cierto?, de manera muy rápida, es fácil de que el paciente comience a el organismo comience a percibir la ausencia de esta sustancia y empieza a responder de manera como les acabo de mencionar. Cuando se produce dependencia, se pueden, más que dependencia, perdón, cuando hay tratamientos prolongados, se pueden generar estrategias de desescaladas de dosis, o cuando cuando existe una dependencia por una benzodiazepina de acción corta, puede cambiarse a una de acción larga y comenzar a desescalar, ¿cierto?, la dosis de manera progresiva. Si a ustedes les interesa o necesitan, hay distintos tipos de estrategias en la literatura, particularmente en el UpToDate, que es una muy buena fuente de referencias para este tipo de guías o lineamientos, o eventualmente las guías de Fisterra, les pueden indicar distintas estrategias de discontinuación de benzodiazepina. Dejé en grupo aparte, aunque ya les mencioné de que el fármaco que pertenece a esta familia es considerado también una
benzodiazepina por sus propiedades farmacodinámicas, pero en estricto rigor, de manera químicamente hablando, es una tienodiazepina. Bien, porque acá no hay un grupo benceno, sino que un grupo con un azufre. Y ese es el clotiazepam, ¿ya? Es, como yo les mencionaba, un fármaco de naturaleza y comportamiento farmacodinámico similar a benzodiazepinas. Se agrupa entre las benzodiazepinas de duración corta y, al igual que las benzodiazepinas, posee propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes, sedantes y relajantes del músculo esquelético. Y además aumenta la etapa 2 del sueño no REM. Aquí es importante mencionar que hay descripciones anecdóticas hasta el momento, que no existe tampoco gran abundancia de evidencia científica clínica, pero sí se describe que el clotazepam otorga un mejor perfil de aceptabilidad en cuanto a sus efectos adversos que las otras benzodiazepinas, pero como todo, ese tipo de antecedentes es esperable que eventualmente existan evidencias sustantivas que nos permita demostrarlo. Distintas presentaciones, algunas se encuentran en comprimidos de carácter dispersable que permiten tal vez hacer preparaciones en la casa con un vaso que se dispersa en agua para poder administrarlo de manera más rápida o que se pueda absorber de manera más rápida. Hay de 5 y 10 miligramos de distintas marcas y pongo acá estas imágenes de estas formulaciones porque en nuestro país, en Chile, la estrella verde es indicativo de una sustancia que está sujeta al control de psicotrópicos. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir en forma práctica? Que requieren la presentación y la retención de una receta médica. Antes de terminar este grupo, debemos hablar del flumazenilo, que es un potente antagonista del receptor de las benzodiazepinas. Inhibe competitivamente la actividad en el sitio de reconocimiento de las benzodiazepinas en este complejo GABA receptor del canal de cloruro. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza? Para revertir total o parcialmente los efectos de las benzodiazepinas en cuanto a inducción y o mantención de la anestesia general o cuando hay una sobredosis de benzodiazepina. Como es un antagonista completo, precipita rápidamente el síndrome de abstinencia. Bien. Por lo tanto, no es un fármaco a utilizar cuando se desea, ¿cierto?, someter al paciente a un tratamiento de desintoxicación, sino en situaciones de emergencia por sobredosis. Yo obtuve de la UpToDate esta guía de uso para manejo sobredosis de benzodiazepinas, en donde se recomienda administrar una dosis inicial de 0,2 miligramos durante 30 segundos, y si no se obtiene el nivel de conciencia deseado 30 segundos después de haber administrado esta dosis, se pueden administrar 0,3 miligramos más durante otros 30 segundos. Se pueden administrar dosis repetidas de 0,5 miligramos durante 30 segundos a intervalos de 1 minuto cada una en el caso de que aún no se observe respuesta. Todo esto con una dosis acumulada total máxima de 3 miligramos. ¿Ya? La dosis habitual descrita para revertir una sedación por una sobredosis o intoxicación de benzodiazepinas es entre 1 a 3 miligramos. ¿Bien? En el caso de que luego de los 3 miligramos no hay una respuesta completa, sea solamente una respuesta parcial, que es raro, se puede hacer una titulación adicional hasta alcanzar un máximo de 5 miligramos. Y alcanzar esa cantidad de dosis es bastante extraño. Por lo tanto, si es que el paciente después de esos 5 miligramos no responde para nada, podemos asumir, ¿ya?, que la causa principal de la sedación no es por benzodiazepinas
o eventualmente hubo una combinación de sustancias, ¿bien? Porque si hubo una respuesta parcial, probablemente algo de benzodiazepinas pudo haber habido, pero la causa principal de la sedación no era por benzodiazepina. ¿Qué limitación existe? Bueno, el fármaco no revierte efectos depresores del alcohol o de barbitúrico, anestésico u otros opioides. Bien, hay una reversión de benzodiazepinas. Recordar entonces flumacenilo, una sustancia de uso para el manejo de la sobredosis y habitualmente se encuentra disponible en los servicios de urgencia. Para terminar este capítulo de las benzodiazepinas, yo les quería mostrar un poco este estudio que me pareció interesante, relacionado también con los eventuales malos usos que se le puedan dar a este tipo de sustancias, junto con otras fármacos o drogas de abuso o de uso ilegítimo, ilegal, ¿cierto? Eh, en donde un grupo de expertos se le consultó, ¿cierto?, que establecieran una escala de evaluación del daño que produce esta sustancia en el individuo. Y en esta escala que observamos acá, en donde yo seleccioné de este artículo algunas sustancias nada más, porque se estudiaron varias más, en donde se le asigna, por ejemplo, en cuanto al daño físico, un alto nivel de efecto dañino a la heroína, a la cocaína y a la anfetamina. Bien, también aparecen los barbitúricos y evidentemente se expresa un potencial daño físico a las benzodiazepinas. Cuando observamos dependencia, aparece, ¿cierto?, un efecto de dependencia de las benzodiazepinas también, del tabaco, la cocaína, la heroína, como importantes, ¿cierto?, eh, marcadores de dependencia. En cuanto al daño social, observen el alcohol, también aparecen las benzodiazepinas. eh, o sea, ahí es bastante interesante observar cómo se fue otorgando esta escala de impacto sobre el daño en el paciente o el individuo. ¿Bien? Si es que ahora analizamos lo mismo, pero en este caso en cuanto a la dependencia física, psicológica y los costos en atenciones de salud que se desprenden de esas dependencias, se produce este análisis donde observamos nuevamente la heroína como un potencial inductor de dependencia física. Ya en otras ocasiones podremos conversar respecto a sustancias de abuso y podremos conversar por qué la heroína particularmente tiene tanto o produce tanta dependencia física. Aparece también marcada la dependencia física de las benzodiazepinas, del tabaco, del alcohol, bien, de los barbitúricos. La dependencia psicológica, observen también, las benzodiazepinas generan dependencia psicológica. Obviamente la cocaína y la heroína están clasificados como altamente eh, pro- productores de dependencia psicológica, el tabaco y los costos en salud asociados a estas dependencias, ¿cierto? También se manifiestan en este establecimiento de, de efectos nocivos tanto sociales como para el paciente. Hay que siempre considerar que cuando hablemos de costos en atención de salud, no solamente tienen que ver con la dependencia en sí, sino que con accidentes, con trastornos psicológicos, tanto del individuo como de su familia y su entorno, etc. Este estudio es importante mencionar que se hizo en algún país del hemisferio norte, ¿no?, países desarrollados, y es muy probable que si replicásemos el estudio en nuestra sociedad, obtendríamos a lo mejor un perfil, ¿cierto?, de escala distinto. ¿Ya? En este grupo de sustancias sedantes, eh, debo mencionar a la buspirona, que no es una benzodiazepina. Ustedes ya lo deben haber observado por la estructura que tiene la buspirona, que no corresponde a una benzodiazepina, químicamente. Y en este caso, la buspirona, que es una acespiro
decanediona, ¿ya? Una molécula no benzodiazepínica, es un agonista serotoninérgico, es un agonista del receptor de serotonina 5-HT1A particularmente, ¿ya? Por lo tanto, acá es un mecanismo que se describe como ansio-selectivo, ¿ya? Porque no exhibe ni propiedades anticonvulsivantes, ni sedantes, ni hipnóticas, ni relajantes musculares, porque no es un fármaco que actúa vía GABA, sino que vía serotonina. Es un agonista de un receptor de serotonina. Acá tenemos, ¿cierto? Los sistemas de neurotransmisión de monoaminas, y para recordar un poco, marco acá en este recuadro el sistema de transmisión serotoninérgico, en donde observamos la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, sintetizado a partir del triptófano, acumulado en vesículas sinápticas, liberado al espacio sináptico, en donde se desplaza hacia su receptor respectivo en la neurona o el tejido postsináptico, ¿cierto? Y acá aparece marcada la buspirona como una sustancia agonista, agonista del receptor de 5-HT1A. ¿Bien? ¿Qué pasa con la buspirona? La buspirona actúa como un agonista completo en los receptores 5-HT1A presinápticos que se expresan en el RAFE dorsal, pero también tiene efecto agonista parcial en los receptores 5-HT1A postsinápticos que están expresados en el hipocampo y la corteza. Bien. Se cree que la acción ansiolítica de esta sustancia surge de la interacción que tiene el fármaco con los autorreceptores presinápticos, lo cual provoca la activación de esos receptores y la inhibición en la liberación de serotonina. Bien. No nos olvidemos que los autorreceptores o los receptores presinápticos normalmente cumplen un rol modulador de la liberación del neurotransmisor, ¿ya? Un ejemplo clásico es el receptores alfa presinápticos que actúan como moduladores de la liberación de adrenalina. En este caso tenemos autorreceptores de serotonina específicos que modulan la liberación de esta sustancia, que puede tener, ¿cierto? En este caso, actividades estimulantes. También muestra una afinidad débil por receptores de serotonina 5-HT2, ¿ya? Y actúa como un antagonista débil de los autorreceptores de dopamina D2. Por lo tanto, también tiene efecto en el sistema dopaminérgico. ¿Qué precauciones se deben tener ante el uso de esta sustancia? Bueno, puede producir acaticia, ¿ya? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con su efecto sobre el sistema dopaminérgico que les había mencionado. Se debe controlar signos de cualquier trastorno o movimiento relacionado con la dopamina, como distonía, acaticia, pseudoparkinsonismo, disinencia tardía. Depresión del sistema nervioso central, que se debe advertir en pacientes, lo mismo, sobre actividades que requieran de alerta o agudeza mental. Y como es un fármaco serotoninérgico, puede producir síndrome serotoninérgico, particularmente si además el paciente tiene un tratamiento con otra sustancia serotoninérgica como un antidepresivo o otros fármacos que alteren el metabolismo de la serotonina, como fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa. Ha sido una presentación extensa. Me imagino que ustedes cuando ya llegaron a esta etapa, han ido haciendo pausas. Intentaré que en las descripciones exista una lista de tiempos para que ustedes vayan viendo los capítulos en la medida que van estudiando. Pero ya estamos llegando al final con los fármacos hipnóticos. ¿Por qué incorporamos a los fármacos hipnóticos en esta presentación? Básicamente porque también van a depender de las rutas neuronales GABAérgicas, ¿cierto? Y acá en esta diapositiva observamos, ¿cierto? Que si quieren más detalles, los invito a revisar estas referencias en donde se describen con mucho detalle los mecanismos y las regiones cerebrales y los circuitos que regulan el sueño, ¿ya?
Solamente y muy rápidamente podemos mencionar y destacar, ¿cierto? Los núcleos, el núcleo supraquiasmático, que es muy importante puesto que por su posición anatómica es capaz de censar el ciclo de luz, como se menciona acá, o oscuridad, que llega a través de la transmisión nerviosa desde la retina, y es básicamente un oscilador circadiano, ¿ya? Y esta oscilación circadiana permite regular el ciclo del sueño, y no solamente el ciclo del sueño y vigilia, sino también los ciclos mismo del sueño como REM y no REM. En esta diapositiva solamente la pongo, como les digo, si quieren más detalle pueden revisar la referencia que se señala abajo, pero me interesa que ustedes observen que el ácido gamma-aminobutírico aparece mencionado en distintos núcleos, actuando como modulador negativo de la estimulación de determinados centros. Vean ustedes, por ejemplo, que en aquellos núcleos que son estimulados por la orexina, el GABA se contrapone y produce un efecto sedante o inhibidor postsináptico, ¿ya? En el locus coeruleus, en el rafe dorsal, en el núcleo tegmental pedúnculo pontino y en la área ventrolateral preóptica, que es muy importante, ¿cierto? Que vamos a observar en esta otra diapositiva, en donde rápidamente observamos cómo las distintas redes neuronales van enviando señales de transmisión nerviosa a distintos centros del cerebro, ya sea en un escenario diurno, en vigilia o nocturno, ¿ya? El ciclo del sueño es muy modulado por el ácido gamma-aminobutírico, por glutamato, por adrenalina, por noradrenalina, por acetilcolina, o sea, es un mecanismo rico en neurotransmisores. Por lo tanto, siempre a mis estudiantes les recomiendo que cuando piensen en alterar el ciclo del sueño para poder estudiar o poder rendir más, piensen que finalmente están modificando de alguna manera toda esta rica sincronía de neurotransmisores, ¿bien? Y restablecerla toma tiempo, por lo tanto un buen descanso o una buena organización del tiempo es fundamental para que el cerebro también se vaya adaptando a ese ritmo, ¿ya? Y es por eso que menciono esta diapositiva, en donde cómo el insomnio puede ser consecuencia de otros fármacos u otras sustancias, como efectivamente una reacción adversa a medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Medicamentos estimulantes, ¿ya? Y cuando se debe indicar al paciente una sustancia estimulante, la dosis, la vida media de él, como por ejemplo del metilfenidato y modafinilo, van a condicionar la capacidad de inducir insomnio, ¿ya? Cuando se debe indicar estos tratamientos al paciente, lo que el tratante debe educar e indicar al paciente es que primero que se utilice la mínima dosis efectiva por efectos de seguridad y también administrarlo a un horario adecuado, de modo que el paciente perciba el efecto durante el día. Si es que hay demasiado insomnio, se puede recomendar disminuir la dosis o cambiar otro por una vida media más corta. En el caso de los antidepresivos, podemos tener antidepresivos como los inhibidores de recaptura selectiva de serotonina y los inhibidores duales de recaptura de serotonina y noradrenalina que se asocian a insomnio. Como yo les mencioné, el ciclo del sueño está regulado por neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, la histamina, la acetilcolina, y el ácido gamma-butírico y el glutamato. Por lo tanto, cualquier modificación de esos neurotransmisores puede eventualmente alterar los ciclos de sueño. Se sugiere al paciente que va a utilizar estos fármacos tomar la dosis diaria en la mañana, junto con el desayuno,
¿Para qué? Para que el paciente sincronice el efecto del fármaco con su actividad diaria y en la noche se encuentre en la concentración más baja de este ritmo pulsátil la concentración en estado estacionario y pueda eventualmente aprovechar y dormir. La gran ventaja es que normalmente los efectos sobre el sueño de los antidepresivos son transitorios y se tienden a ordenar, si es que el paciente es ordenado en la toma de su dosis, se tienden a ordenar en la medida que se ocurre el acostumbramiento a la inhibición de la recaptura de estos neurotransmisores. Los glucocorticoides orales inhalados pueden producir insomnio. Bien. En este caso se recomienda, cuando el paciente se queja de mucho insomnio, reducir la dosis a lo mínimo posible y administrar el medicamento más temprano en el día y acordarse de que la posología del glucocorticoide normalmente debe acompañarse del ciclo circadiano a la cual responde el cortisol. Bien, por lo tanto, es otra razón para poder administrar los glucocorticoides temprano en el día. Si el insomnio no mejora con el tiempo, la coadministración de un medicamento sedante es el enfoque común. ¿Bien? En algunos casos, por ejemplo en lo anterior, cuando el corticoide se debe administrar en la noche, cuando el paciente es asmático, por ejemplo, bien, hay que observar si es que la dosis a lo mejor produce insomnio, tal vez no, porque es una dosis baja, y si lo produce, se puede explorar la posibilidad de utilizar un fármaco para el manejo del insomnio. Los fármacos opioides, aunque suene paradójico, eh, su uso crónico puede producir una fragmentación del sueño y esto tiene que ver mucho con el efecto que tiene el corticoide sobre el control respiratorio y la arquitectura del sueño. ¿Ya? Pacientes sobre todo que se encuentran en manejo del dolor o en cuidados paliativos con opioides, además de los eventuales efectos psiquiátricos que tenga el diagnóstico propiamente tal, los fármacos también aportan en estos desórdenes en la arquitectura del sueño y el paciente puede sufrir de insomnio. Otras sustancias que alteran el sueño, podemos mencionar a beta bloqueadores, diuréticos por un efecto lógico, el paciente se despierta en la noche para ir al baño, la cafeína como una sustancia estimulante y el alcohol. Desde el punto de vista de la farmacoterapia, vamos a tener fármacos con agonismo GABA, pero en este caso hay una cierta afinidad por receptores GABA A específicos con proteínas alfa específicas y que minimizan ciertos efectos relajantes, ansiolíticos y anticonvulsivantes. Por lo tanto, hay una cierta selectividad a un efecto sedante, pero asociado a el sueño. ¿Ya? En este caso, los fármacos de los cuales nos vamos a referir va a ser Zolpidem, Zopiclona y la Esopiclona. Respecto al Zolpidem, debemos decir que es un agonista también alostérico del receptor GABA A, con selectividad con sus familias con configuraciones específicas que permiten diferenciarse de las benzodiazepinas. Este gráfico es bastante didáctico porque nos muestra, ¿cierto?, este receptor con configuración alfa 1, beta 3, ¿ya?, donde hay 3 unidades, subunidades alfa 1 y 2 beta 3, y el sitio activo alostérico para Zolpidem se encuentra entre proteínas alfa 1. Bien. El Zolpidem mejora la calidad del sueño en pacientes que padecen insomnio crónico y puede mostrar propiedades relajantes musculares leves también. La posología sugerida va a depender si es que se va a utilizar un comprimido o una formulación de liberación inmediata o extendida. En cuanto a liberación extendida, hay rango de dosis de 6,25 a 12,5 miligramos y en cuanto a la liberación inmediata, entre 5 a 10.
siempre se debe estimar, calcular con el paciente el tiempo a destinar para dormir, ¿ya? Esperando de que el efecto se desaparezca, ¿cierto? Luego de 8 horas de sueño que haya sido planificado. Bien. Por lo tanto, si es que el paciente se tiene que levantar a determinada hora, es importante calcular las 8 horas que la dosis particularmente le va a permitir al paciente alcanzar ese sueño. Bien. Esta farmacoterapia se diseña para uso a corto plazo, ¿ya? Normalmente se prefiere que el paciente maneje su insomnio con terapias no farmacológicas, ¿ya? Pero si es que se debe utilizar la terapia farmacológica, además, idealmente debe ser acompañado con terapia no farmacológica para poder minimizar, ¿cierto?, su trastorno del sueño. Y estas terapias no farmacológicas no necesariamente son psicoterapias, sino también puede ser modificar la conducta antes de acostarse, una buena higiene del sueño, por ejemplo, ¿ya? Recomiendo que ustedes revisen cuando se enfrenten a un paciente con insomnio guías que les orienten en cómo, ¿cierto?, educar al paciente en cuanto a un correcto higiene del sueño. Al igual que las benzodiazepinas, es recomendable utilizar terapia de discontinuación cuando la terapia se toma por periodos prolongados o altas dosis. Se recomienda ir reduciendo gradualmente la dosis de zolpidem junto con terapias cognitivo-conductuales para el insomnio, y la reducción de dosis se sugiere ir de un 25% hacia abajo semana tras semana o cada 2 semanas. Si el paciente está utilizando un comprimido, se le puede decir que vaya cortando el comprimido en 4 y vaya disminuyendo de cuartos. Bien. Existen presentaciones habituales, como les mencionaba, de liberación inmediata y liberación extendida, de 5 a 10 miligramos, y en cuanto a liberación extendida, de 6,25 y 12,5. Una reflexión que es importante siempre recordar al profesional de la salud. En este caso, por ejemplo, observamos este preparado que aquí abajo dice comprimidos recubiertos. Pueden haber recubrimientos de liberación extendida o formulaciones de liberación extendida o recubrimiento simple. ¿Por qué cuando hay liberación inmediata hay un recubrimiento simple? Puesto que los principios activos, tanto el zolpidem como la zopiclona y la esopiclona, son principios muy amargos, ¿ya? Tienen un sabor muy amargo, producen un sabor bastante desagradable en la boca, y además, como son sustancias bastante lipófilas, cuesta que se eliminen con agua, ¿ya? Por eso, si el paciente necesita partirlo, lo puede partir siempre y cuando corte un comprimido que se pueda, como un comprimido con recubrimiento simple, puesto que si es un comprimido de liberación extendida, no se recomienda que lo parta, porque si se parta o se destruye el comprimido, se pierde el efecto de liberación extendida. Bien, es importante mencionarlo porque si van a establecer una terapia de discontinuación fragmentando la dosis, lo recomendado es que lo hagan con comprimidos de liberación inmediata, puesto que ellos el paciente va a poder fragmentar, ¿ya? De todas maneras, si el paciente lo debe fragmentar, deben ustedes recomendarle de que se ubique el comprimido fragmentado lo más atrás en su boca posible, y que ojalá se puede, porque a no ser que haya una intolerancia a la leche, lo haga con leche para poder favorecer, ¿cierto?, el arrastre del principio activo amargo que se adhiere mucho a la mucosa o a la lengua, ¿ya? Son recomendaciones farmacéuticas que creo que no están de más explicárselas para que ustedes puedan eventualmente tener una buena comunicación con su paciente. ¿Qué precauciones se debe tener con el zolpidem y las reacciones adversas? La verdad es que existen precauciones importantes. Estos fármacos pueden producir comportamientos anormales de pensamiento-comportamiento. ¿Y qué se refiere a esto? En que estos hipnóticos
pueden ocasionar pensamientos complejos, cambios de comportamiento, eh, desinhibiciones, agresividad, comportamientos extraños, agitación, alucinaciones, ¿ya? Despersonalización, particularmente si es que el paciente tiene alguna otra patología, otra comorbilidad psiquiátrica, puede producir este tipo de fenómenos. Puede producir también sueños complejos, se reporta bastante manifestación de pesadillas, ¿bien? Eh, por supuesto, independientemente que no sea una benzodiazepina, también producen depresiones del sistema nervioso central, potenciada o sumada con otros depresores, y reacciones de hipersensibilidad. Bien. Haciendo el mismo ejercicio que yo les había mostrado anteriormente con los datos del VG Access de la Organización Mundial de Salud, observemos que los reportes de RAM para Zolpidem hay un 28% de probabilidad de reportes de desórdenes psiquiátricos, un 18% desorden del sistema nervioso y 13 y 12 para desórdenes generales o problemas con la administración, daño, envenenamiento y problemas gastrointestinales. Si desglosamos nuevamente las dos principales estadísticas de la mayoría de los reportes, vamos a observar que dentro de los desórdenes psiquiátricos aparece suicidio, ¿no? Suicidio completo, lo cual es bastante preocupante y normalmente ocurre cuando el paciente se le ha prescrito un hipnótico y el paciente adicionalmente a su trastorno del sueño tiene, ¿cierto?, una patología psiquiátrica que acompaña, ¿cierto?, este insomnio. Y es por eso que hay que tener especial precaución en el manejo de pacientes con insomnio, sobre todo si es que no se hace una anamnesis completa de su estado de salud mental. Y vuelvo al mismo ejemplo, cuando el paciente consulta de médico en médico sin haber, lamentablemente en Chile, una ficha electrónica universal, es muy difícil, si es que no se hace una adecuada anamnesis del paciente, poder identificar si ha habido consultas previas con otro tratante por otros problemas de salud mental. Bien, como siempre, el fármaco, la prescripción de fármacos eh, está asociada a una gran responsabilidad por parte del prescriptor. Bien, por lo tanto, su uso siempre debe ser muy meditado, muy razonado y muy responsable. Estados confusionales, sonambulismo, delirio, alucinaciones, insomnio, dependencia de fármacos, abuso de drogas, intento de suicidio, ansiedad, etc. Y por el lado de los trastornos del sistema nervioso, amnesia. Es interesante observar el caso de la amnesia. Tanto el Zolpidem como la zopiclona y la desopiclona producen amnesia anterógrada. ¿Qué significa esto? El paciente, de hecho, normalmente se reporta que el paciente antes de dormir o durante el sueño puede hablar incoherencias o frases que vengan, ¿cierto?, de un sueño o de la actividad del día, y el paciente no va a recordar de lo que habló en la noche. ¿Ya? Es muy habitual esa manifestación y es probable que tanto el paciente o sus familiares se los reporten. Para poder dejar muy claro este mensaje, puse esta diapositiva en donde hablamos sobre los pacientes que viven con depresión, en donde se ha reportado un empeoramiento de la depresión cuando se administra este fármaco, incluido el suicidio o la ideación suicida, con el uso de estas sustancias. Por lo tanto, es algo a considerar. La sobredosis intencional puede ser un problema en esta población y cuando se debe prescribir el hipnótico, lo adecuado es utilizar la mínima dosis y además, obviamente, un acompañamiento cercano del paciente, sobre todo en el periodo crítico de su cuadro antes de una estabilización eh, efectiva. Y también estos fármacos se ha reportado que tienen una asociación bastante cercana con abuso de otras sustancias, sobre todo si el paciente tiene antecedentes familiares de ello
o hay abuso de alcohol o drogas u otra enfermedad mental. Las sopiclonas y las sopiclonas son ciclopirrolidonas y la única diferencia entre ellas es que la sopiclona es una mezcla racémica y la S-sopiclona, como su nombre lo dice, es de S, es el estereoisómero S de esta mezcla racémica. En Chile tenemos ambas versiones, tanto la sopiclona como la esopiclona. ¿Ya? La sopiclona viene en presentación de 7,5 miligramos y la esopiclona de 2 miligramos y 3 miligramos. Si ustedes revisan la literatura, se van a encontrar con que en Estados Unidos, por ejemplo, solamente existe disponible la esopiclona. ¿Por qué? Se recomienda que el tratamiento con estos fármacos no exceda 7 a 10 días consecutivos. Este trabajo, esta revisión, este metaanálisis, para decirlo bien, es, nos muestra, ¿cierto?, que al comparar sopiclona con solpidem, la sopiclona tendría menos efectos nocivos sobre la cognición en adultos sanos que el solpidem. Bien, cuando hablemos de efectos sobre la cognición, nos referimos particularmente a memoria verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información y la atención. Esto podría ser un elemento importante a considerar cuando se comparan ambas sustancias. Eh, y por otro lado, como les mencionaba, la esopiclona, una sustancia más nueva, puesto que es un estereoisómero aislado, que aumenta el costo, es válido decirlo, pero aparentemente existiría afectar menos o no afectar el rendimiento de las pruebas de neurocognición, pero los autores de este metaanálisis indican de que los datos son pocos, no hay muchos datos disponibles que permitan hacer una conclusión bastante fehaciente respecto a esta afirmación. ¿Qué precauciones debemos tener sobre las reacciones adversas con la sopiclona y esopiclona, al igual que el solpidem, relacionados con cambios anormales de pensamiento-comportamiento, amnesia anterógrada, como les mencioné anteriormente, comportamientos de sueño complejos, se describen pesadillas también, depresión del sistema nervioso central, reacciones de hipersensibilidad, se ha descrito angioedema de anafilaxis, y depresión, con todo lo que implica respecto a, ¿cierto?, a lo mejor la profundización de determinada sintomatología. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con este grupo de pacientes. Y ya para finalizar, por fin, esta presentación, debo comentarles muy rápidamente sobre la melatonina, puesto que es una molécula, una sustancia, un fármaco que se comercializa bastante como suplemento alimenticio, como un fito, no fitomedicamento, sino que, claro, tiene un régimen de venta en farmacia bastante más holgado. Es una amina biogénica, ¿ya?, sintetizada a partir del triptofano y se produce en la glándula pineal, ¿ya? Eh, Se ha descrito que la secreción de la melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye durante la exposición de la luz y mediante mecanismos de señalización asociados a sus receptores de melatonina 1 y 2, regula el ciclo sueño-vigilia asociado a los ritmos circadianos. ¿Bien? Ahí porque aparece la melatonina como una estrategia terapéutica para los trastornos de sueño. No obstante, la evidencia clínica disponible no apoya de manera importante su efecto eh, respecto al tratamiento a corto plazo del insomnio, ¿cierto? Primario relacionado con la edad, eh, donde el paciente, ¿cierto?, tiene un sueño de mala calidad y en mayores de 55 años como monoterapia. Se describe una potencial indicación
pero insisto, la evidencia no es muy concluyente respecto a su eficacia clínica. Algunos estudios, como dice ahí, han evaluado su uso para mejorar los síntomas relacionados con las alteraciones del ritmo circadiano o el jet lag. Particularmente lo utilizan bastante los tripulantes de cabina de aviones que viajan atravesando distintos usos horarios y intentan, ¿cierto?, restablecer su ciclo natural de sueño. Que tampoco, insisto, no, la evidencia tampoco es muy concluyente respecto a la eficacia. No obstante, y algo positivo es que existe evidencia sí de su seguridad, de su uso en corto plazo. Por lo tanto, nuevamente, si es que el factor costo no es una problemática, pudiese ser una estrategia a evaluar. Pero como siempre, yo trato de mencionar en mis clases, el costo del fármaco o del medicamento comienza a ser un componente del riesgo, ¿cierto? Riesgo económico en nuestro balance permanente del riesgo-beneficio de la administración de un agente xenobiótico. ¿Bien? Para decirlo de otras palabras, si es que el paciente no cuenta con recursos o el sistema de salud no cuenta con recursos abundantes para invertir en una sustancia que no tiene gran respaldo de evidencia para su uso, la balanza se comienza a inclinar hacia el riesgo, puesto que se incorpora el riesgo económico, que a veces es un factor no muy considerado por el prescriptor, ¿ya? Pero es importante de considerar y es por eso que la experiencia clínica debe ir también acompañada de la medicina basada en la evidencia para tomar la mejor decisión para nuestro paciente o para el sistema de salud en que nos encontremos trabajando. Con esta última diapositiva hemos terminado esta extensa presentación que espero que hayan podido tomar pausas durante la exposición. Como siempre, los invito a participar en las actividades presenciales, discutir los temas que aquí hemos abordado. La idea es que estas presentaciones sean una introducción que les entregue nociones farmacodinámicas y cinéticas muy generales de los fármacos para que después los podamos abordar de manera apropiada en contextos clínicos o en situaciones particulares que a ustedes les interese conversar o que debamos profundizar. Les agradezco como siempre la atención, que espero que les haya servido esta presentación para aprender nuevas cosas, para profundizar otras y para despertar su curiosidad por la farmacoterapia. Así que los invito a participar en las redes y nos vemos en una próxima presentación. Que estén muy bien.